Bienvenidos este viernes a Hora 20. A Hora 20 desde Barranquilla y desde un lugar muy especial, el Salón Audacia. Es uno de los 7 centros de investigación del Distrito Colombiano de Innovación, Eureka, de la Universidad Simón Bolívar, donde estamos aquí. Vamos a hablar de innovación e investigación, de inteligencia artificial, de su aporte al Caribe colombiano. Estaremos analizando con los expertos la importancia que tiene la tecnología y la innovación en la academia, pero también en el sector público, en el sector privado, en la calidad de vida de los ciudadanos, para entender todo esto que me rodea, que parece tan poco común en el día a día, cómo le sirve a usted que nos escucha, cómo el rostro de Mari o Mary, que ahora se los vamos a mostrar, resulta importante para el estado anímico, para la medicina. ¿De qué les sirven a ustedes todas estas cosas que están pasando? ¿De qué les sirve a los líderes locales, a los líderes regionales? ¿De qué les sirve a las empresas? Saludo entonces a nuestros invitados. Están con nosotros Jairo Castañeda. Él es director del Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación Cientec. Jairo, muy buenas noches y gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches, Diana. Encantado de poder estar aquí y compartir con este excelente panel respecto a un tema tan relevante como lo es la investigación, la innovación y la inteligencia artificial en la cotidianidad que estamos viviendo en este momento. También está con nosotros Doris Bray, ella es gerente general de Infinitum Skytech. Cytec, de Ciencia y Tecnología. De Ciencia y Tecnología, compañía que aumenta la capacidad de comunicación entre empresas y usuarios a través de la inteligencia artificial y la automatización robótica de procesos. Así es, muchísimas gracias Diana por la invitación y me siento muy feliz de estar aquí con este panel para que hablemos de inteligencia artificial y de lo que nos viene. Mauricio Bengochea es director de Atlántico Net, corporación creada por la Gobernación para trabajar en ciencia y tecnología. Gracias Mauricio por acompañarnos y muy buenas noches. Muy buenas noches, Diana. Saludos a ti y a toda tu audiencia. Muy contento de estar aquí en esta noche. Y bueno, dispuesto a tratar temas de investigación, inteligencia artificial. Paola Amar es la vicerrectora de Investigación, Innovación y Extensión de la Universidad Simón Bolívar. Gracias y gracias por recibirnos. No, gracias por tomar esta su casa. Estamos muy felices que hoy Caracol se encuentre transmitiendo y sobre todo de un espacio tan interesante frente a las dinámicas normales de ciudadanos como es un centro dedicado a la inteligencia artificial y la robótica. Así que más bien agradeciéndole a Caracol la deferencia de tener este gran programa de aquí. Nosotros encantados. Y Juan Sebastián Valencia, que es el Key Account Manager para el sector de servicios y TICs de la Alcaldía de Barranquilla. Diana, Hola. muchísimas gracias, muy agradecidos, al igual que Pau, muy agradecidos de tenerlos acá en Barranquilla y que pongan atención a este territorio que se está moviendo muy rápido y que están pasando cosas muy chéveres. Así es. Un poco de contexto para nuestros oyentes, porque Barranquilla quiere convertirse en un polo de innovación, de investigación, de desarrollo de inteligencia artificial en el Caribe colombiano. La puesta en marcha en el 2022 de este distrito de conocimiento, Eureka, en la Universidad Simón Bolívar, pues ha llevado al desarrollo de espacios como Audacia, que es ya un laboratorio de investigación e innovación en términos de inteligencia artificial. Un escenario que ha permitido enlazar la academia, el sector público a nivel nacional y local, así como la vinculación de empresas dedicadas específicamente, entiendo, a innovación y a desarrollo de nuevas tecnologías. Además se cuenta con espacios como Macondo Lab, como Ciencias de la Vida y el SIGMAR, sobre el cual ahora voy a pedirles a todos que nos cuenten un poco. Otros espacios como las iniciativas departamentales de innovación para la gente y la puesta en marcha de 5 laboratorios de innovación y co-creación en el departamento, así como los 4 laboratorios de innovación y STEM, donados por el Gobierno Nacional, buscan que ciudades como Barranquilla sigan avanzando en términos de innovación y competitividad, pues según el último índice realizado por el Consejo Privado de Competitividad, esta ciudad se ubica en el 7º lugar con un puntaje de 5.97. Además, Barranquilla fue reconocida a principios de este año por el World Resource Institute como la ciudad con mayor transformación urbana e innovación por el proyecto Todos al Parque.
Este escenario de desarrollo en inteligencia artificial e innovación también ha sido fundamental en las empresas de la ciudad para compañías como Procaps, que han sido reconocidas por Icontec, por el sistema de gestión. Promigas ha desarrollado un departamento de innovación, el cual ha logrado patentes, así como reconocimientos que ha conseguido Tecnoglass a nivel internacional por cuenta de la innovación en sus productos. Y nosotros estamos aquí, quiero contarles a propósito de algo maravilloso que se llama la Ruta Regiones. Y la Ruta Regiones tuvo la escogencia del Caribe colombiano para su primer reto. Así que aquí estamos. Paola, empiezo por usted para que nos cuente un poco concretamente cómo surge Eureka, de qué manera esto que nos rodea se vuelve transversal a las profesiones que ustedes enseñan en la universidad. Porque cuando uno llega a un sitio como esto, lo primero que uno piensa es, bueno, todos estos aparaticos, estos robots, todas estas cosas maravillosas, de qué manera los estudiantes pueden apropiarla para primero el proceso de aprendizaje, pero luego para la práctica profesional. Y le pongo una carrera para que no me cuente qué hacen con ingeniería, que me parecería muy natural. Es qué hacen, por ejemplo, los de psicología con todo esto. Bueno, es muy importante. Eureka es una consecuencia de un trabajo de más o menos hace unos 15 años atrás, en cómo realmente, ¿qué nos diferencia de una universidad de no ser una universidad? No es la docencia, es la docencia articulada a la investigación con un impacto. Entonces, cuando uno de los puntos y de los apalancamientos para uno tener un proceso formativo de excelencia es que en esa institución haya muy buenos procesos de investigación y de impacto en el entorno. Entonces, en este lugar confluimos universidades, estudiantes, profesores, empresas, sector público, con un espacio transdisciplinar, o sea, de diferentes visiones para poder co-crear nuevas cosas. Entonces, en este espacio vas a encontrar estudiantes de pregrado, posgrados, empresas, sector público, como ese espacio para poder realmente repensar y poder abordar las grandes dinámicas que hay a nivel mundial, que son el gran cambio tecnológico y lo rápido que va en esto. Entonces tenemos aquí, y esto es uno de nuestros puntos claves de por qué Audacia ha tenido la fortaleza que tiene, porque este no es un tema solo de ingeniería. Estamos hablando de Audacia, que es este laboratorio de inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se forma aquí? Aquí tenemos historiadores, diseñadores, administradores, ingenieros, que trabajan, filósofos, que abordan estos grandes cambios como la inteligencia artificial de manera integral. Porque esto no es un tema de crear la tecnología, sino cómo se relaciona con las personas y las poblaciones. Y por esto hoy es el centro de referencia para toda la América, dado por la OEA, donde trabajamos en procesos de implementación, políticas públicas y prospectivas. ¿Por qué? Porque este centro que tú estás aquí es el que mayor capacidad de implementación de este tipo de tecnologías ha generado. ¿Para qué? Para que la tecnología no siga siendo una brecha frente a los países desarrollados, sino que si lo abordamos de manera oportuna e inteligente, no se convierte en una brecha, sino en un factor y un motor de desarrollo, tanto en la formación de capital humano, pero también, insisto, en el ciudadano de pie. Todos estamos hoy inmersos en la inteligencia artificial y robótica cuando usamos las redes sociales, cuando tomamos decisiones. Hoy ha salido el ChatGPT, que ha generado una gran ahorita discusión. El rector me decía algo que me parece una manera de aterrizar esto muy grande, y le quiero pedir a Chevy, que es nuestro hombre duro aquí, para mostrar. Ahí está, la cara de Mary. Ahora sí, que vuelva a aparecer, quisiera que una de nuestras cámaras pudiera agarrarla. Mientras tanto, yo les muestro acá. Yo, cuando entro y veo a Mary, pues uno dice, no quiero conversar con Mary, pero ¿para qué sirve Mary? Es un poco asustador. Y resulta que sirve para mucho. Y fue la respuesta que me dio el rector. Es una inteligencia artificial capaz de alertar sobre trastornos psicológicos. Y él me decía algo que me pareció fantástico, y es, no es que yo tenga una cita psicológica con este rostro, no, es que los jóvenes normalmente cuando van a una cita donde su psicólogo, pues tienen una interacción que muchas veces tiene un cierre, tiene un bloqueo, y que llegan allá sin tener todavía esa disposición de hablar. Pero esta inteligencia artificial ha podido determinar en 37,000 niños del Departamento del Atlántico un monitoreo, 180 personas víctimas de posconflicto analizadas vía telefónica por difícil acceso al lugar. ¿Qué me explicaba él que me pareció increíble? Cuando uno tiene una tableta, cuando un niño tiene una tableta y ve este rostro,
él está relajado jugando con este rostro. Entonces este rostro es capaz de determinar en nuestras caras, que es donde donde expresamos todas las emociones posibles. Ahí es donde este rostro puede determinar, este niño está teniendo algún tipo de dificultad que requiere una atención. Entonces es como el ejemplo que les doy de lo que están haciendo en este laboratorio. Miraba también, Paola, que ustedes tienen, por ejemplo, una inteligencia artificial capaz de medir especies marinas. Sí, tenemos un trabajo muy bonito en San Andrés. Hemos apoyado la creación de empleos no saturando a la isla en el turismo depredador, sino como aprovechando el medio ambiente y la tecnología para poder generar nuevas alternativas económicas utilizando la tecnología con capital cualificado. Y esta es una de las empresas insignias o la única empresa de base tecnológica que hoy tiene San Andrés que no está depredando y comiéndose la isla. Y es un dron que fue catalogado por la Real Academia de Ingeniería por 2 años seguidos como uno de los inventos latinoamericanos de mayor proyección de futuro. Ahí trabajamos junto con biólogos, con ingenieros, diseñadores. Estamos en la 8ª versión del dron, donde ya le incorporamos inteligencia artificial y un brazo robótico para recoger muestras. Este es el dron que revisa el Seaflower para ver qué tanta contaminación está generando el emisario submarino, por ejemplo, en San Andrés. Aquí hay uno que me interesa mucho y sobre todo por todo lo que nos pasa en el Caribe colombiano en lo que tiene que ver con las anomalías eléctricas. Reducción de 70 al 20% de rutas seleccionadas para visitas de anomalía, reducción de costos, optimización de recursos. DILCE se llama la inteligencia artificial. ¿En qué consiste? Pues tuvimos la visita de una empresa que trabaja con la empresa de energía, donde ellos hacen visitas cuando se te baja mucho la luz de un momento a otro. Entonces, supuestamente hay un posible robo o algo y no era así. Simplemente la gente se iba de viaje, cambiaba. Entonces, esta inteligencia artificial le permite... Son poquitos casos, ¿no? No, pero es que también se ha cogido el caballito que todos nos lo robamos. Y yo creo que lo que hemos encontrado con DILCE, yo creo que son también los ejercicios, que no siempre es un tema de robo, sino hay un cambio de patrón. Y ya DILCE le permite predecir a la empresa que revisa las anomalías cuando hay un posible fraude y no es un cambio de patrón de consumo, porque hemos incorporado domótica, porque se ha ido la gente, porque se fueron de vacaciones, y entonces eso ha permitido mejorar la calidad de la interacción de la empresa de energías frente a posibles revisiones de esto. Entonces, la pregunta problema salió súper interesante de la empresa, junto con el equipo de Audacia pudimos desarrollar y hoy se está implementando con 3 inteligencias artificiales más. ¿Para qué? Para ser mucho más asertivo cuando se visita a una vivienda o a una empresa por procesos anómalos. Muy bien. Para todos en el panel que lo quiera contestar, ¿cómo integramos todos estos avances de la academia primero al sector público? Supongamos una zona vulnerable, como un desafío de seguridad en el centro, cuando venía hacia acá. ¿Cómo empezar a traducir estos esfuerzos para un sector en el que se vea reflejado en términos de desarrollo? Diana, Juan Sebastián. digamos que en términos generales la inteligencia artificial es casi como que un segundo paso de todo lo que viene pasando con las ciudades inteligentes. Hasta hace unos años se hablaba de ciudades inteligentes y era la que desplegaba sensores y tenía información en tiempo real de lo que pasaba en la ciudad. Lo que no pudimos ver los que estábamos trabajando en IoT es que íbamos a tener tanta información de la ciudad que después nos abrumaba y no sabemos qué hacer. Entonces podíamos tener sensores o cámaras regadas por toda la ciudad, pero hacer esa lectura rápida de lo que están botando las cámaras, identificar dónde está esa zona problemática, porque hay muchísima densidad de gente, donde me cae gordo el ejemplo, pero hay un robo y tratamos de identificar la persona y tienes que coger un área de control que van a revisar cámara por cámara, minuto a minuto. Eso es muy difícil. Con inteligencia artificial este problema ya se supera. Entonces, esa inteligencia que se iba a meter detrás de esa información, finalmente comenzamos a adquirir y podemos comenzar a ser un instrumento público realmente más eficiente, con recursos que nos permiten actuar rápido, tener unas tareas y focalizar muy bien nuestros esfuerzos para atacar el problema en el momento oportuno. ¿Qué desafíos está enfrentando la Academia de la Investigación en el Caribe? ¿Cómo se enfrenta día a día los retos que trae el desarrollo de la innovación, de la ciencia? ¿Cómo es ese proceso
de aplicación de tecnología a diversas disciplinas, Mauricio? Bueno, yo creo que... Hablando desde Atlantic Net. Sí, ¿no? de Atlantic Connect. Atlantic Sí, Connect. Atlantic Connect. Bueno, definitivamente la academia, así como el sector empresarial y el sector público, enfrentan muchos retos. Retos tales, por ejemplo, como las capacidades. Muchas veces pues, no se tiene la suficiente capacidad para acceder a las nuevas tecnologías. Otro reto importante que se tiene es la formación de talento especializado. Pues cuando hablamos de temas como inteligencia artificial, innovación, desarrollos especializados, pues se requieren capacidades de formación especializada. Entonces nuestros investigadores de alguna manera pues necesitan tener ese tipo de formación. Los centros de investigación, por ejemplo, realmente para poder ser competitivos necesitan tener alianzas internacionales. Pues no podemos solamente funcionar local, tenemos que tener alianzas internacionales. Entonces también uno de los retos que tenemos es la cultura, es el tema del lenguaje como tal, que a veces pues se presenta un reto. Y yo creo pues Paola maneja mucho este tema, el tema presupuestal. Yo creo que Eso le iba a preguntar, esto tema, cuesta, ¿no? sí, el tema presupuestal es un tema muy relevante cuando estamos hablando de desarrollar inteligencia artificial, de tener desarrollos tecnológicos y tener innovación realmente aplicada. Y creo que los centros de investigación y las universidades, ese puede ser un gran reto, superar esos problemas presupuestales que genera la tecnología de tal manera que pueda llegar a ser accesible a todo el público. Muy bien. Doris, cuéntenos un poquito qué es lo que hacen ustedes, concretamente. Sí, nosotros tenemos una plataforma de inteligencia artificial que facilita la comunicación de las empresas con sus clientes, con sus usuarios, ¿verdad? Logrando, uno de los principales problemas que tienen las empresas que tienen muchos clientes o muchos usuarios es que llega un momento donde no contesta el teléfono, no son atendidos o no contestan por el canal que ellos necesitan a la hora que necesitan los clientes, ¿verdad? Nosotros a través de nuestra plataforma facilitamos la vida a los empresarios, a las empresas. Entonces logramos contestar todas las llamadas, todos los chats y responder de manera eficiente 24/7. Entonces, solucionamos varias cosas. Número uno, que las personas llamen por teléfono o se comuniquen por cualquier canal a la hora que ellos quieran, teniendo las respuestas. Y adicionalmente mejoramos la calidad de la atención, mejoramos el servicio que se presta y si mejoramos la calidad de la atención, el servicio a un menor costo, realmente estamos optimizando, ayudando a las empresas a que funcionen mejor. Muy bien. ¿Cuántas empresas más o menos tienen en este momento? Nosotros tenemos como 25 clientes en este momento. Somos muy fuertes en el sector salud. En pandemia nosotros éramos el que llamábamos de las EPS más grandes del país, gracias a Dios. Llamamos a todas las personas con el tema del COVID para mirar los síntomas, para evaluar si había tenido tales síntomas. Hicimos más de 50 millones de llamadas. Más de 50 millones de llamadas. Hacíamos, ¿pero personalizadas o a través de un...? Personales, o sea, nuestros asistentes virtuales inteligentes Ajá. entienden lo que las personas dicen en el contexto que están hablando. Con voces neurales completamente, con voces muy naturales, donde te dicen, hola Diana, buenos días. Soy Aurora, asistente virtual de Infinitum, y te llamo para preguntarte cómo te sientes hoy, si tuviste fiebre, si tuviste tos. Incluso hicimos un tema de tos, ¿verdad? De evaluar la tos. Poníamos a la gente que tosiera para medir si era tos de COVID o tos de gripa normal. Y logramos, realmente fue una labor bien interesante. ¿Cómo se logra llegar a esas voces, Doris? Qué interesante eso cuando dice voces neurales. Voces neurales. Neurales. Acuérdate que al principio, cuando arrancó este tema de asistentes virtuales por voz, eran voces muy robóticas. Hola, sí me explicó, era muy pausada la cosa. En este momento las voces neurales son voces humanas, que existen muchas ya en este momento en el mercado. Y nosotros tenemos voces neurales que no son nuestras, ¿verdad? Pero sí las aplicamos perfectamente al tema de telefonía. Muy bien. ¿Qué otro ejemplo? Nosotros además hacemos a través de nuestra empresa, cosa que nos gusta mucho, pero los asistentes son perfectos para cobrar, por ejemplo. Ellos no se cansan, no les importa si son groseros, ellos te van diciendo, hola Diana. ¿Son virtuales? Son virtuales.
entienden perfecto, hablan perfecto. Nuestros asistentes pueden hacer acuerdos de pago, reciben la No, no lo puedo información. creer. Sí, señora. Reciben la información, dan la información. Acabamos de hacer un asistente virtual con el tema del cambio, por ejemplo, de la ley de los choques, cuando hay un siniestro que no hay sangre de por medio, Sí. simplemente nos ponemos de acuerdo, cada quien llama a su aseguradora, por ejemplo, y listo. Nuestro asistente virtual recibe la llamada 24/7. Te va a hablar con Diana, sabe que tú eres Diana, sabe cuál es tu carro, sabe cuál es la plata de tu carro, sabe en qué ciudad estás, y te va a decir, listo, Diana, te va a mandar en ese momento, en tiempo real, un WhatsApp para que tú le llenes los datos del otro carro, para que tomes unas fotos y ya, solucionado el problema. Entonces, Aquí hay una preocupación que tengo, y es hasta qué punto eso, que la gente dice que no, pero hasta qué punto amenaza nuestros trabajos estos. sí, Diana. Los que tenemos, los que hacemos cada uno de nosotros. Sí, eso pareciera ser una incongruencia, pero resulta que las máquinas hacen lo sencillo del paseo. O sea, siempre, yo insisto mucho en que siempre se van a necesitar las personas. Va a llegar un momento en que la máquina no puede. De hecho, nuestra promesa de valor es que nosotros atendemos el 70% de las solicitudes, pero logramos contestar un 70% de lo que es sencillo, de los procesos de pregunta-respuesta, pero llega un momento donde la máquina le va a decir, momentico, te paso un asesor, pero no entiendo lo que me estás diciendo, o no puedo solucionar lo que me estás pidiendo. Entonces, siempre se van a necesitar las personas, y esta labor es que fíjate que en este momento un call center, los call centers nunca van a contestar el 100% de las llamadas, porque no hay suficientes personas para contestar el 100% de las solicitudes que hacen. Entonces, ¿qué garantizamos nosotros? Que te vamos a atender inmediatamente. Y si necesitas hablar con una persona, por supuesto, le transferimos automáticamente a la persona. Cuando ella entiende que no entiende, automáticamente le transfiere a una persona. Entonces, creo que somos la mezcla perfecta, ¿verdad?, entre las personas y las máquinas, que las máquinas manejen el volumen, las preguntas frecuentes, lo que se soluciona muy fácilmente, ¿verdad? Porque normalmente en el 100% de las llamadas en un call center, por ejemplo, hay un 50% de preguntas frecuentes o de cosas que se solucionan muy fácilmente. En eso nosotros somos expertos. Lo que hay que manejar las personas, sí, que los atiendan los agentes, las personas. Sí. Diana, ahí Sí. a veces nos tocaste el punto clave del tema del punto empleo. clave, Pau. Nosotros nos gusta, mira, hemos implementado 23 inteligencias artificiales en los últimos 2 años, de diferentes tipologías. Y siempre lo que hemos visto es que el empleo se transforma a temas más especializados, donde efectivamente la parte rutinaria de cálculo te lo hace, pero te permite abarcar más. Por ejemplo, siempre he dicho, los médicos no van a ser reemplazados por la inteligencia artificial, pero el médico que no la utilice sí puede ser reemplazado. Y es lo que tenemos que entender del cambio que está sucediendo, que hay algo que se llama, que aunque suene súper científico y académico, y que tenemos que ser conscientes, se llama singularidad tecnológica, y es la unión máquinas-personas para poder atender de manera más eficiente. En todos los casos, Diana, no hubo despidos ni cambios, simplemente hoy la empresa pudo abarcar más procesos, atender más clientes con la planta que tenía y de mejor manera. Siempre cuando hemos implementado, el susto era, llegó la máquina que me va a reemplazar. Y por eso tenemos dentro del equipo de inteligencia artificial psicólogos, administradores, porque el gran proceso y la dificultad es perderle el miedo de lo que Hollywood nos enseñó con Robocop y con Matrix, que vamos a terminar siendo fuentes de energía o eliminados. Y no, hemos visto que al final se termina transformando el empleo para mejor. Mauricio. Sí, y en últimas es importante entender la inteligencia artificial, pues está basada en datos, ¿cierto? En datos existentes. Entonces la inteligencia artificial no parte de cero. La inteligencia artificial lo que hace es que predice, clasifica, ¿cierto? Toma decisiones de alguna manera, pero basadas en datos. Mientras que los seres humanos tomamos decisiones no solamente basadas en datos, sino en otro tipo de aspectos fundamentales. Entonces nosotros los seres humanos podemos partir de cero y podemos crear y podemos innovar. Mientras que la inteligencia artificial lo que hace es que utiliza una gran data y de acuerdo a esa data que ya se tiene, está en la capacidad de producir un resultado, sea cual sea el resultado, pero está en la capacidad de producirlo, pero con base en una data existente. Mientras que los seres humanos, pues, no vamos a ser reemplazados porque tenemos la capacidad de partir de cero, de crear y de innovar. Hay una gran diferencia y es un punto muy importante porque siempre que hablamos de inteligencia artificial, pasa como cuando pasaba hace mucho tiempo que
que empezó el desarrollo de software como tal, las personas pensaban que, bueno, ahora implementamos el aplicativo de la empresa y entonces ya nos van a despedir y nos vamos a quedar sin trabajo. No es cierto, simplemente hay un proceso de transformación. Hoy día, pues, todo está cambiando, las carreras son diferentes, los trabajos son diferentes, las experiencias que se requieren de las personas son diferentes. O sea, hoy en día ya no es como antes, que teníamos que hacer una carrera de un montón de años, y ya no. Hoy en día simplemente todo ha cambiado. Entonces, es un proceso de transformación. Simplemente, si no utilizamos la inteligencia artificial, entonces efectivamente sí vamos a quedarnos relegados. Entonces, hay que utilizar la inteligencia artificial para realmente poder ser más competitivos en nuestros campos. Voy a hacer una pequeña pausa y ya vuelvo con ustedes porque me falta mucho por saber lo que hacen en Cientec, lo que se está haciendo en la alcaldía, lo que se están haciendo. Y además quiero preguntarle a Doris, ¿cuáles son los indicadores? ¿Qué nos dicen que esa inteligencia artificial, que suena tan maravilloso, funciona? O sea, ¿cómo medimos que realmente funcione? Okay. Ya regresamos. Listo. Regresamos en hora 20, regresamos desde la Ruta Caribe, que nos trae esta noche a Barranquilla, a este laboratorio que se llama Audacia, dentro de un gran proyecto de la Universidad Simón Bolívar, reconocido por la OEA, que desde la academia hace transversal la educación con la experimentación de la inteligencia artificial, pero además con un grupo de personas que en el Caribe colombiano, específicamente en esta, mi ciudad, pues están haciendo muchísimas cosas. Está con nosotros Jairo Castañeda, director del Centro de Transferencia de Conocimiento e Innovación Cientec. Está con nosotros Doris Bray, a quien ustedes escucharon cuando nos contaba un poco lo que hacen desde ciencia y tecnología en términos de esa persona que lo llama a usted en la noche, a cualquier hora, en la mañana, preguntarle en un momento dado si tiene fiebre, si no tiene fiebre, si necesita una atención, y que esa persona no es una persona, es una voz neural, pero que tiene la capacidad para recoger la información, pasársela a un actor que es el que le va a ofrecer un servicio definitivo. Está con nosotros Mauricio Bengochea, director de Atlántico Net, está con nosotros Paola Mar, que es nuestra anfitriona hoy, y Juan Sebastián Valencia, que es el hombre de las TIC, de la Alcaldía de Barranquilla. Entonces, antes de irnos a la pausa, hacía una pregunta, y es la preocupación que tiene la gente de, bueno, si ahora todo esto lo hace una voz neural, lo hace la inteligencia artificial, lo hace una máquina que entra a los océanos a medir los corales, ¿nosotros qué? El otro día veía las presentadoras virtuales, ¿no las vieron? Sí, yo la vi. Impresionante. ¿Nos amenaza realmente en términos de puestos de trabajo? Me faltaba por contestar Juan Sebastián y Jairo. Bueno, muy buena pregunta, porque la respuesta tiene más incertidumbre que certidumbre. Sí amenaza muchos puestos de trabajo. Las últimas proyecciones hablan de que aproximadamente el 25% de los puestos de trabajo están amenazados en el mundo en promedio, pero cuando tú miras por industrias, te das cuenta que las labores administrativas, más o menos el 40-45% de la fuerza laboral está amenazada. En el sector salud también hay un porcentaje importante, cerca del 30%, sobre todo en las tareas más operativas. Pero la realidad es que la amenaza existe cuando no se gestiona adecuadamente, porque el rol de la inteligencia artificial, era algo que conversábamos hace un rato, está más relacionado con impulsar el trabajo del hombre y no necesariamente reemplazarlo. Con la inteligencia artificial lo que nosotros podemos hacer es mejorar nuestra eficiencia, mejorar nuestra productividad, agilizar los procesos que antes demoraban semanas en analizar datos para poder tomar decisiones, poderlos hacer en cuestión de minutos u horas. Un paciente utilizando un sistema de inteligencia artificial puede recibir un diagnóstico mucho más oportuno que anteriormente, cuando tenía que esperar un par de meses mientras le realizaban el estudio y el médico tenía tiempo para poder analizar la información. Entonces, el reto más bien para nuestra sociedad pasa por poder generar un cambio en la forma como estamos generando capacidades en nuestros ciudadanos para que puedan adaptarse a estas nuevas tecnologías y también
poder implementar esas tecnologías en la industria, porque el resto del mundo ya se montó en esa bicicleta, ya viene andando en esa bicicleta hace rato, y cada instante que nosotros dejamos pasar sin empezar a utilizar estas tecnologías, sin formar a nuestras personas en nuevas herramientas, en utilizar la innovación para mejorar nuestra productividad y nuestra competitividad, lo que estamos haciendo es generando un gap que no podemos cerrar con aranceles, como hacíamos en los años 70, un gap que no podemos cerrar, un vacío, una brecha. Cuando lo que nosotros necesitamos es cerrar brechas a través de esto. Correcto. Es que le preguntaba a propósito de lo de GAP, porque sí, esta es una de las áreas donde el lenguaje está en inglés, como muchas de muchas áreas de conocimiento. Y creo que, digamos, tenemos un gran desafío por enseñar el inglés, pero también un gran desafío por producir bibliografía y poder producir términos que le permitan el acceso al conocimiento de estas materias a cualquiera, en español también. ¿De acuerdo? Y así ocurre en muchísimas áreas, ¿no? Quiero entrevistar a Marco San Juan, no sé si ya lo tenemos en línea. Él es gerente de innovación de Promigas. Les pido a ustedes un segundo porque quiero que Marco San Juan nos cuente un poquito de la experiencia desde la empresa. ¿Cuál es esa relación, Marco San Juan, entre innovación, investigación y tecnología en Promigas? ¿Qué tan difícil es lograr esos avances, pero cómo se traducen en términos de eficiencia empresarial? Gracias, Diana, por la invitación al panel y por la pregunta. Realmente, por ejemplo, en la estrategia actual de innovación que tenemos en Promigas, que fue definida en 2019 y revalidada el año pasado, inicialmente definimos dos ejes: el de gases renovables, donde está todo este tema de hidrógeno, biometano, gas natural sintético que venimos trabajando y que han sido bastante visibilizados, y otros de servicios energéticos de bajo carbono, como distritos térmicos, sistemas termosolares. Pero algo que encontramos que tenía que ser un elemento común en toda esta nueva oferta de productos y servicios que lanzamos era el componente digital. Y el componente digital, no por tener una automatización, como se hablaba en los años 90, sino el componente digital porque cada vez estos servicios tienen que ser más ajustados a las necesidades del usuario, y ese usuario consumidor de energía no tiene las mismas necesidades un lunes en marzo que un domingo en diciembre, o en el 2023 o en el 2027. Por lo tanto, el tener una capa digital que capture datos, y yo sé que gran parte de la pregunta usualmente está centrada en qué hacemos con ellos, pero creo que es importante reconocer que la única manera de procesar datos con inteligencia artificial es capturarlos. Por lo tanto, la capacidad que tengamos de instrumentar esos sistemas, capturar la información, integrarla y poder prepararla para poder ser analizada es determinante. Pero volviendo al punto, esos datos nos van a dar la posibilidad de generar sistemas que puedan adaptarse a esos requerimientos y hacerlos más costo efectivos para todos. En un momento donde el costo de la energía es tan determinante para el progreso de la sociedad, de las economías de los países y por supuesto de las familias y las personas. Parte de ese costo está determinado por la eficiencia que logramos en el despliegue de este tipo de soluciones. Entonces, la manera como nosotros lo vemos es que estas ciencias digitales, la analítica de datos y por supuesto la inteligencia artificial, que realmente cobija una gran serie de herramientas que podemos desplegar, son necesarias para que los servicios de energía que el país necesita realmente puedan adaptarse a esos requerimientos y poder responder de una manera efectiva, no solo con seguridad y con fiabilidad, sino con soluciones que realmente permitan que el costo sea muy razonable a lo largo de los años de servicio a la cadena de valor. Sí, me queda una sola pregunta, y es ¿cómo fue el proceso para lograr patentar la producción de gas natural, de producir gas natural? La patente que tenemos es de licuefacción de gas natural. Y de licuefacción a pequeña escala, y es un trabajo muy bonito que se desarrolló en conjunto con academia, con la Universidad del Norte en Barranquilla. Y derivado de ese trabajo, que empezó como un proyecto de investigación y luego con perspectiva de aplicación al sector gas, encontramos un nicho, una oportunidad de mercado interesante para explorar, y pues el resultado de ese trabajo de investigación y desarrollo y la proyección de aplicación terminó en lo que es hoy una patente de microlicuefacción de gas natural que tenemos tanto en Colombia como en Perú, que son los dos países principales de influencia. Muchísimas gracias, gracias por lo que están haciendo, y vuelvo con nuestros panelistas, y aquí me voy con Juan Sebastián. Juan Sebastián, volvamos un poco a
a toda esta área de conocimiento, y ustedes me van corrigiendo en términos en los términos, esta área de conocimiento en innovación, en inteligencia artificial, en desarrollos de mecanismos que nos permitan conectar ciudadanos con adquisición de conocimiento, pero al mismo tiempo de facilitarle su vida diaria. ¿Cómo se aplica o cómo se traduce en la construcción de política pública, por ejemplo, en la Alcaldía de Barranquilla? Mira, Diana, yo te quiero decir dos cosas. Una previa a lo que mencionaste sobre el tema del inglés y después vuelvo a tu pregunta. Me toca decirlo a mí desde la alcaldía, pero es un tema crítico que yo creo que todos los de la mesa debemos sentirnos orgullosos, y es que estás en un territorio que es la única ciudad del país que tiene una política pública de bilingüismo aprobada. Es impresionante, sí, lo sé. Este proyecto es un proyecto inmenso que normalmente es muy difícil encontrarlo, y además es un esfuerzo gigantesco de la administración donde se gastaron 80.000 millones de pesos puestos dedicados al bilingüismo para impactar 154 colegios públicos, y todos estos colegios públicos tengan en 8 años muchachos que hablen inglés. Ahora, lo que les va a permitir el acceso quitaste las palabras, a exacto. Conocimiento, porque Exacto. toda esta bibliografía no es culpa de ninguno de nosotros lo que está aquí, es que en el mundo la bibliografía sobre esta área está en inglés. Ya está. Y en algunas carreras también. Entonces, para mí es una gran preocupación, y no es un tema de arribismo hablar en el Spanglish en estas áreas, es un tema de que así está el mundo en esto, y mientras tengamos unas políticas públicas que logren ese bilingüismo, pues perfecto, pero es que resulta que eso no pasa en el resto de los territorios de este país, y quienes nos escuchan en otras partes necesitan que les hablemos de brechas y no de gaps. Exacto. Pues mira, ahí con ese tema, cuando tú dices ese punto tan importante, ahí comenzamos a encontrar, y Pau seguramente puede ratificar, hombre, que a veces uno dice, no, pero necesitamos más desarrolladores. Hombre, los desarrolladores tienen que hablar inglés. Entonces, hay que dar un paso a la vez, y ese paso es un paso crítico, y aquí lo estamos haciendo, y pues yo me siento muy orgulloso de poder contarlo en parte de la ciudad. Está muy bien. El otro punto que tú me estabas diciendo es, hombre, listo, muy bonito el cuento, muy aterrador la inteligencia artificial, pero ¿cómo impacta? Yo creo que los escenarios grandes, urbanos, son la película más chévere para mostrarlo. Una ciudad como Barranquilla tiene muchísimos puntos de contacto con el ciudadano. Hombre, nosotros tenemos los parques. Datos, no de contacto físico, sino de conocer el ciudadano. Entonces nosotros tenemos puntos, hombre, conocemos la información de todos los que tienen carros, que sí les pusieron parte, tenemos todos los que ya han pagado impuestos, que no han pagado impuestos, todos los que están en los puntos de salud, todos los de los colegios. Y hay veces cruzar esa información se vuelve grande, se vuelve pesada, y cruzarla no es coger una tabla dinámica y mirar este es el mismo que esto. Son trabajos gigantescos. Ahora, una ciudad como Barranquilla, que comience a lograr entender la situación de una persona en particular, ya no va a ser Diana que le pusieron un parte, sino Diana que tiene un parte, pero Diana estuvo 3 días en la clínica, Diana tiene que pagar impuestos, Diana tiene 5 hijos en el colegio, venga, seamos muy proactivos y hagámosle una approach a Diana donde decimos, Diana, entendemos su situación, sus impuestos vienen, más bien déjeme, le hacemos un plan de pagos preliminar y usted puede acercarse. Esa es una ciudad inteligente, esa es lo que tiene que venir para las ciudades. Ahora, como lo veníamos hablando ya con Pau, hay unos retos gigantescos en temas de legislación, en temas de que la información la podamos cruzar y que no vayamos a cruzar con temas de habeas data y todas las cosas que vienen ahí. Pero la ciudad inteligente es la ciudad que comienza a acercársele al ciudadano y comienza a hacer las cosas muchísimo más humanas, a partir de un motor de búsqueda, a partir de motores, pero ahí es donde está la humanización del trabajo. Muy bien. ¿Alguna otra respuesta en ese sentido? ¿Construcción de política pública o construcción de aprendizaje, conocimiento académica y empresa privada? Mira, un par de anotaciones al respecto. El reto más grande que tenemos en el país es cultural. Nosotros desafortunadamente tenemos una pugna interna por poder, podríamos decir, un tema más de egos, y a veces perdemos de vista el tema de lo importante, y es qué tanto realmente estamos avanzando en la generación de bienestar a nuestros ciudadanos. Entonces, esa cultura nuestra retrógrada es lo que, digamos, es donde tenemos que empezar a centrar esfuerzos, porque no nos permite avanzar en términos de agilidad en la asignación de presupuestos, agilidad en el desarrollo de proyectos, agilidad en los cambios, por lo menos, de los contenidos de los programas académicos, agilidad en la implementación de soluciones.
Eso es lo primero. Y lo segundo tiene que ver con la focalización que le estamos dando a los temas de promoción de la innovación, la ciencia y la tecnología y de todo el tema de cambio tecnológico. Porque hay que entender que la innovación es un medio, no es un fin. Entonces no podemos pretender que en el país querramos considerar como estrategia principal, como meta principal, el aumento de la inversión en investigación, desarrollo e innovación, sin acompañar eso de una respuesta en una generación de bienestar. El indicador debería ser otro. Cuando nosotros nos focalizamos en que el indicador es la generación de bienestar, el aumento de la inversión termina siendo solamente un medio que nos permite a nosotros canalizar recursos para el logro de ese bienestar. Y allí nos estamos equivocando también como política pública. No es un tema de Colombia, es un tema global porque es la forma como se mide el tema de lo que estamos invirtiendo en ciencia, tecnología e innovación, pero nosotros tenemos que empezar a hacer el cambio porque las necesidades que tenemos en cada uno de los estratos sociales, en cada una de las diferentes realidades que tenemos en el país, dictan el que los esfuerzos que hacemos en esta materia tienen que generar transformaciones rápidas y ágiles. Ahí quiero, Diana, Sí, tu pregunta claro es que muy sí, interesante Paola. porque no está la respuesta a nivel planetario. Los países todavía están haciendo esfuerzos de entender y cómo regulan, porque hay un tema de conciencia y es que el dato cobra una relevancia importantísima. Entonces, algo que tú vas Y que dejando... el dato no es una amenaza. No, cero. Si es bien llevado, como todo. Claro, como todo. Entonces, aquí el punto es la conciencia. Pero esa pregunta que tú tienes sobre los temas de legislación, los países están tratando como de crear sus pininos de regular, legislar, pero es una avalancha. De hecho, hay una carta que salió esta semana de los grandes creadores de la inteligencia artificial diciendo, hey, vamos a detenernos a ver para dónde vamos. Entonces creo que como ciudadanos y ciudadanas debemos ser conscientes de esto, de la importancia de mi dato, de la importancia de para que las políticas públicas sean tomadas con base a datos y no solo con otro tipo de motivaciones y tratar de hacer lo más objetivo posible, saber esto, el impacto del empleo, en la educación, en la calidad de vida, y va a ser muy complicado hacer una gran legislación. Creo que al final es un problema planetario y nos tendremos que poner de acuerdo los países de cómo vamos a abordar esto. Pero lo que no se puede convertir esto es que por miedo se vuelve una brecha. Creo que la alcaldía tendrá mejores formas de tomar decisiones. Empresas como la que nos está acompañando, Dorisita tiene una capacidad de atender, de generar empleo, de entender. Empresas como Atlanticonet, de vincular, que es una de las preguntas que tendremos que hacer al final, que esto no se hace solo. O empresas como áreas como Cientec, que nos lleva todo este conocimiento a la sociedad. Entonces, ¿cómo lo distribuyen ustedes? ¿Cómo distribuyen ese conocimiento? uy, difícil Jairo? lo tienes, Jairo. Varias formas. Ese Mira, es mi trabajo, a ver cómo hago. nosotros Exacto. en Cientec somos la Oficina Regional de Transferencia Tecnológica para el Caribe colombiano. Tenemos Sí. 3 áreas principales de trabajo. La primera es comercialización de tecnología. Si tú tienes una innovación, tienes un desarrollo, el trabajo de nuestro equipo es facilitar el que ese desarrollo Herramientas para que ese desarrollo se dé. llegue a la sociedad, para que pueda llegar a la sociedad. Ese es el primero. Ahí está Doris, a Claro ver. que sí, y hemos colaborado en otros Sí. espacios. Sí, sí. Nuestra segunda área de trabajo es acercar soluciones tecnológicas a quien la necesita. Entonces, si una empresa, si una comunidad necesita una tecnología, nuestro trabajo es identificarla y definir mecanismos para viabilizar el que se pueda absorber esa tecnología, nacional o internacionalmente, porque tenemos que abrir los ojos. El mundo está lleno de tecnologías que ya están disponibles para poderlas utilizar. Nuestro trabajo es facilitar ese acercamiento. Doris, usted ahorita me hablaba de la cantidad de servicios que ofrecen 25 clientes llamando por teléfono de acuerdo a áreas. ¿Cuáles son los indicadores para saber que eso funciona de verdad? Yo creo que el principal indicador, Diana, es la satisfacción de mis clientes con la satisfacción de sus clientes, ¿verdad? Antes hablábamos que las personas tenían que madrugar a las 4 de la mañana para hacer una cola para que le dieran una cita médica. Y después llamaban por teléfono 2 días, 3 días y no les contestaban el teléfono. En este momento decir que la persona llama por teléfono e inmediatamente es atendida, así no le den la cita eventualmente, porque hay veces que no se puede, pero que lo atiendan y que le digan sí señora y que le devolvamos la llamada en la tarde o al día siguiente asignándole su cita. Yo creo que ese es el principal indicador, realmente la satisfacción y la mejora en el servicio, y que las personas obtengan, ¿verdad?, lo que necesitan en el momento que lo necesitan a través del canal que lo necesitan. Hemos hecho un cliente que es una IPS,
que agenda citas de temas de oftalmología, ¿verdad? Nos dijeron, sí, eso suena muy chévere, pero yo quiero hacer una prueba. Antes de contratarte, quiero hacer una prueba, ¿verdad? Voy a poner a 10 de mis agentes, tenemos que agendar 10,000 citas en una semana. Voy a poner a 10 de mis agentes a llamar todos los días, ¿verdad? Desde las 7 de la mañana hasta las 6 de la tarde para agendar las citas con un tema de demanda inducida de oftalmología. Ellos hicieron su tarea una semana. Nosotros hicimos la tarea en 4 horas, ¿verdad? Con la base de datos. Logramos agendar las citas en 4 horas, lo que ellos hicieron en una semana con 10 personas, ¿verdad? Entonces, realmente, para ese tipo de tareas y para ese tipo de labores, nosotros podemos hacer cosas realmente muy importantes. Y les comentaba ahorita aquí al panel que hace 4 años, Jonathan, mi socio, que es el creador de la plataforma de inteligencia artificial, Jonathan se demoraba 2 semanas tirando código, no durmiendo, para hacer una campaña, por ejemplo, una campaña de salud, una campaña de demanda inducida para llamar a 50,000 mujeres para decirles, venga a hacerse su citología, por ejemplo. Se demoraba 15 días. En este momento, esa campaña la hace la asistente de la IPS o de la EPS. Ella monta su campaña, monta su flujo, lanza las llamadas, y en 1 hora o en 2 horas o en 3 horas, dependiendo del número de llamadas, tiene los reportes, quién dijo sí voy, quién dijo no voy, quién dijo hámelo después. Entonces realmente facilitamos la vida de las empresas, pero facilitamos la vida de los clientes, de nuestros clientes. Si yo les pregunto, ¿qué tenemos en el Caribe colombiano que aportarle al resto del país? ¿Qué estamos haciendo nosotros que pueda enseñarles en otras regiones? Mauricio. Bueno, yo creo que en el Caribe colombiano nosotros tenemos una gran ventaja, entre otras cosas, gracias a esa ventaja es una de las razones por las cuales nace Atlantic Connect, y es que de alguna manera trabajamos conjuntamente. Nosotros tenemos alianzas estratégicas que se dan de forma natural. De pronto en otras regiones del país no trabajamos con la misma facilidad, no trabajan con la misma facilidad que lo hacemos aquí. Yo siempre he dicho algo, y es que somos los mismos con la misma, lo que cambia es el letrero. Siempre he dicho eso, porque de alguna manera, pues hoy me encuentro aquí con Paola, ¿cierto? Me encuentro con Jairo. Anoche estábamos reunidos, pero en otro tema propio de Atlantic Connect. Entonces, de alguna manera, con Doris, por ejemplo, siempre, o sea, de alguna manera siempre trabajamos muy unidos, no tenemos tanta prevención entre nosotros, simplemente entendemos que somos entidades de alguna manera que estamos aliadas y trabajamos conjuntamente. ¿Sabe por qué le hacía la desarrollo. pregunta? Porque tenemos tantas necesidades por fuera de una ciudad como Barranquilla, por ejemplo, cuando miramos hacia el norte y miramos al Caribe. Me pregunto hasta qué punto toda esta inteligencia que se está desarrollando aquí en Audacia, todas estas políticas públicas que sabe hacer la administración barranquillera y la gobernación, el liderazgo que se ha tenido en Atlántico y Barranquilla, hasta qué punto podemos llenar de data, por lo menos al Estado colombiano en el centro, sobre la realidad de la Guajira colombiana, porque ahí es donde se necesita que la data sea fiel a la realidad y se pueda usar en la construcción de la política pública en agua, de la política pública en salud, en la niñez, en nutrición. Entonces, por eso mi insistencia un poco en cómo todos estos elementos y todas estas herramientas que son orgullo de esta ciudad deberían extrapolarse a los lugares más necesitados del Caribe colombiano. Mira, es una pregunta bastante interesante y volvemos al comentario que hacía Mauricio al principio y que comentaba Paola de la parte presupuestal. Hay muchas tecnologías interesantes. Mira, aquí en la ciudad de Barranquilla se han desarrollado desde pinturas que pueden reducir la temperatura de una vivienda en 4 grados, por ejemplo. Exacto. A tecnologías que permiten optimizar el consumo de agua, disminuyendo pérdidas, que permiten optimizar el consumo de energía, tecnologías que permiten mejorar el diagnóstico de salud. Tenemos muchas tecnologías que ofrecer. El problema está en que normalmente cuando hablamos de ciencia, tecnología e innovación, cuando hablamos de investigación y desarrollo, se termina financiando la actividad que genera el conocimiento o la tecnología. Y esa brecha que hay entre el momento en que yo genero la tecnología y logro que se convierta en una innovación, que esa tecnología llegue al mercado de la sociedad,
necesita un poco más de impulso y de espacio para incorporarse, sobre todo desde lo público. Desde lo público. Yo voy a ser muy propositiva. Sí, Alejandro Santos, Sí. que pues es nuestro director y líder de todas estas iniciativas del reto, ha tenido una iniciativa desde Prisa Media muy interesante, y es mirar cómo logramos tener digamos, ese ecosistema de colombiano, regional y colombiano, más organizado. ¿Dónde están los verdaderos desarrollos? ¿Quién responde tecnológicamente por qué? ¿Qué de lo que ustedes hacen le sirve a quién? Para que realmente pues ese mundo, que es este del que estamos hablando, pues no se quede en las aulas, en pequeñas aulas y en pequeños laboratorios. Pero perdóname que Paula nos quiere mostrar aquí un aparato Mira, rarísimo. y tú me dices, ¿qué le podemos dejar Barranquilla al país? Yo creo que por eso este centro se llama Audacia, porque hicimos algo audaz de pasar de ser los mejores deportistas o músicos a ser audaces de que este territorio podía generar tecnología para disminuir brechas. Este es el resultado de un trabajo con una empresa de Barranquilla, con la Clínica Oftalmológica del Caribe, porque ahí también hay que ponerle la Universidad Simón Bolívar, donde detectamos un problema, y es los niños que nacen prematuros, Diana, si no le hacen una pruebita en el ojo apenas nacen, tienen una gran posibilidad de perder su ceguera, de perder su vista, lo cual van a ser ciegos, claro. Entonces, la máquina que hace ese examen aquí en Barranquilla, cuando nace un niño fuera de Barranquilla, había que llevar una máquina de $250.000 inmensa, por todos los lugares tratando de hacer el examen. ¿Qué pasaba? Se le descalibraba y el doctor Escar venía aquí, Paola, equipo de Audacia, ayúdenme. Decidimos parar eso y hoy tenemos una máquina portable que estamos haciendo los últimos estudios clínicos para poder llevar a todos los hospitales rurales. ¿Para qué? Para que el niño que nace prematuro fuera de los ámbitos urbanos pueda tener su examen y comunicarse directamente y avisar a las clínicas donde hay un niño con un posible problema de falla prenatal. Entonces, la máquina que nosotros competimos cuesta $250.000, esta no va a valer más de 25 millones de pesos. Mira la diferencia, el tema de acceso, el tema de oportunidad, y esto no está solo en las aulas, o sea, estamos trabajando con la empresa, esto lo financió el sector público, con los impuestos de los colombianos. Entonces creo que esa relación donde está sociedad civil, empresa, universidad, se da. Y no estamos en pañales, pero creo que hay que visibilizarlos para ser más conscientes. Porque al no visibilizarlo, parecería que no hubiera. Entonces yo sí quisiera mostrar ejemplos, y como este vas a encontrar a lo largo y ancho del país. Cómo realmente trabajando por cerrar brechas, por usar estas tecnologías, terminamos mejorando la calidad de vida de los colombianos y colombianas. Esto lo más posible es que se exporte. Entonces, es un proceso. Pues qué mejor que terminar este programa con esto. Sí, con esto. Es de los que más orgullo. Porque es lo que definitivamente aterriza este desarrollo, este conocimiento en la posibilidad de solución de problemas reales. Se nos acabó el tiempo, yo me quedaría con ustedes hablando 1000 horas. De verdad les quiero decir gracias por recibirnos, por acompañarnos, por regalarle a los oyentes de Hora 20 un viernes de innovación, de inteligencia, de conocimiento, y pongamos la palabra AI en el vocabulario de la inteligencia artificial. Total. Feliz noche para todos. Muchísimas gracias, Diana. Diana. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos.